Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor y les invito a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53. En el nombre del Señor dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Ahora les invito a tener un momento de oración. Padre Celestial, en esta hora vamos a adorarle, Señor, a exaltarle, Señor, por toda su misericordia, por su maravillosa bondad y por su perfecta soberanía sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Le damos en el nombre de Jesús, porque fue maravilloso el que un día su Hijo amado y bendito diera su vida por nosotros. Gracias, Jesús, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por ese sacrificio enorme, porque nadie, Padre Santo, pudo hacerlo, solo tú, Señor. Muchas gracias porque a través de tu cruz nosotros tenemos nuestra salvación. Y muchas gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que nos trae a nuestra mente ese tremendo sacrificio que fue muestra del más grande amor. Solamente tú lo puedes dar, Señor. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el Señor le bendiga.
esta mañana recordamos un evento glorioso dentro de la historia, dentro de lo que es el desarrollo de la iglesia y dentro de lo que es sobre todo el desarrollo de la historia de la redención. Hoy vamos a conmemorar, o mejor dicho, celebrar, esa es la palabra. Hoy vamos a celebrar esa gloriosa verdad de la resurrección del Señor, y para eso le invito a que vayamos a las Escrituras, al Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo 15 del verso 42 al 47 y después el capítulo 16 del verso 1 al 8, porque lo que hoy día vamos a recordar, y para poder tener la visión lo más completa posible dentro de lo que nos cabe, de lo que hoy estamos recordando y lo que significa para nosotros, vamos a ver el desarrollo de dos eventos históricos que son parte de lo que es la definición de evangelio que da Pablo en el capítulo 15 de Corintios, en los primeros versículos de ese capítulo. Y dice así la palabra del Señor: Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. El mensaje del Evangelio es la proclamación de tres eventos históricos sólidamente documentados acerca de la irrupción del Dios hecho hombre en la historia de la humanidad. Y estos eventos son la muerte de Jesús, su sepultación y su resurrección. Hemos, en el sermón anterior, presenciado el momento épico de la redención, donde el Cordero fue puesto en el altar y fue sacrificado para expiar nuestros pecados. Allí la maldad de los escogidos fue cancelada, las horas han pasado y la lucha llegó a su fin, la victoria se consiguió, el Señor fue obediente hasta la muerte y su obra ya ha sido consumada. El Señor fue crucificado el viernes aproximadamente a las 9 de la mañana, estuvo colgado en la cruz hasta las 3 de la tarde, cuando Él entregó su espíritu, y a las 6 de la tarde aproximadamente Él ya debía estar siendo sepultado. La mayoría de la gente se ha ido, las tinieblas, el terremoto que acababa de acontecer seguramente espantó a la gran cantidad de espectadores que allí habían, y de hecho, como lo dice el relato, la noche ya había caído. El Señor había muerto. La consumación de la obra del Señor incluye llegar hasta el extremo del estado de humillación para un ser eterno, para un ser inmortal, como lo es el acto misterioso de despojarse de sí mismo para poder morir y expirar como un mortal lo haría. Cuando vemos en el Evangelio de Juan, cuando el Señor inaugura todo este proceso, allá antes de iniciar la cena, Él dice que amó hasta el fin a los que allí estaban, y ese amor extremo como el que Él demuestra le está llevando a esta hora a entregar su vida completamente, y al ser sepultado como cualquier mortal tendría que ser sepultado. Los detractores del Evangelio han esgrimido en más de una ocasión el argumento que Jesús no murió realmente, sino que sufrió una especie de desvanecimiento que luego sirvió para montar la farsa de la resurrección.
pero gracias damos a Dios por la gran cantidad de testigos que rodean el evento y la gran cantidad de relatos que respaldan lo que ocurrió de verdad en la cruz. Cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de una de las doctrinas que le dan el fundamento inamovible a la fe cristiana. Es la que hace, junto con todo el proceso de la justificación, inamovible al Evangelio del pedestal donde tiene que estar. No puede ser incluido con las demás religiones. Todas las demás religiones tienen a sus fundadores allí en sus tumbas y son lugares de peregrinación, pero en cuanto a Cristo, su tumba está vacía. La resurrección hace que el Evangelio sea poder de Dios para salvación. Por lo tanto, esta doctrina de la resurrección es una de las doctrinas que más ataque ha sufrido a través de la historia, tanto desde el primer siglo, como vemos en los mismos complot de Caifás, así como lo vemos luego en la iglesia de Corinto, donde había muchos que no creían en la resurrección. Hoy también hay muchos que no lo creen, ya sea explícitamente, argumentalmente o prácticamente, no creen en la resurrección. Y si no hay resurrección, el Evangelio está cojo, no tiene valor como para hacer una buena noticia. Pero si vemos este relato podemos ver que es real, que es absolutamente verídico, que las evidencias afirman que la resurrección es el sello de nuestra victoria. Lo importante de este relato es que afirman las dos realidades que sustentan, que son parte del sustento del Evangelio: la muerte de Cristo, y de hecho también podemos agregar la sepultación de Cristo, y su resurrección. Pues sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección la muerte de Jesús no sería otra cosa más que el noble sacrificio de un simple buen hombre, pero que no tiene poder para borrar la culpa, que no tiene poder para justificar. Y por lo tanto no tendría la capacidad de traer salvación a los que creen en él. El sello mesiánico del ministerio de Cristo es por excelencia su resurrección. La resurrección hace válida la fe cristiana. Nuestra predicación tiene seguridad, nuestra salvación tiene seguridad en la resurrección. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, de versos 14 al 17, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si el cristianismo no contara con la resurrección de Jesús, nuestra fe sería inútil y los cristianos seríamos los hombres más dignos de lástima. Porque habríamos puesto nuestra fe, estaríamos entregando nuestras vidas por un mensaje sin valor. 1 Corintios capítulo 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La victoria del Señor sobre nuestros enemigos, Satanás, el pecado y la muerte a través de la cruz y la resurrección, son la garantía de que sus promesas son reales y ciertas, y aún en tiempos de espera, aun cuando el día de nuestra glorificación no ha llegado, estas verdades de la fe, que Él murió y resucitó, serán el consuelo y la fortaleza de la iglesia hasta el día en que estemos con Él definitivamente. En esta carrera el sufrimiento estará presente. Perderemos a seres queridos, perderemos nuestras propias vidas, pero nunca perderemos la victoria que Jesús selló con su resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Para ir a la gloria de la resurrección, primero tenemos que ver la realidad de la muerte. La muerte en toda su realidad, en todo lo que esto implica. La hora había avanzado, en el día de la preparación, el sábado y toda la actividad religiosa relacionada con la Pascua comenzaría aproximadamente a las 6 de la tarde. Y era contrario a la ley dejar el cuerpo de un muerto, sobre todo en un madero, durante la noche. Y esto habría sido aún más reprensible si se hubiese dejado el cuerpo del muerto colgado aún en la cruz el día sábado. Además, recordemos que este sábado no era un sábado normal, era un sábado de Pascua. Además de esto, según se ha señalado antes, era costumbre sepultar a una persona lo más pronto posible después de ocurrida la muerte. Por todas estas razones es claro que si se debía de sepultar el cuerpo de Jesús, debía hacerse ahora. Este era el momento.
es decir, antes de las 6 de la tarde, por lo tanto no había tiempo que perder, y según indica especialmente Marcos, porque a fin de remarcar este hecho, él es el único entre los evangelistas que declara que ya la tarde había caído. Pero el Señor en particular ya había muerto. De hecho, el centurión observó que sí había sido, por lo que se hacía necesario que su cuerpo fuera descolgado, y ahora entra en escena un personaje que hasta ese momento se había mantenido al margen, aunque era un seguidor del Señor, pero se había mantenido en lo secreto. Él amaba al Señor y le seguía, pero aún así él procuraba mantener ciertas distancias. Y aquí vemos que aparece un varón llamado José de Arimatea, descrito como un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Él se atrevió a ir donde Pilatos y pedir autorización para hacerse cargo de la sepultación del cuerpo del Señor. Y es muy intencional que se diga que él osadamente incurrió en los actos necesarios para honrar al Señor, ya que él era un hombre que era un noble dentro del concilio. Y este acto le podía traer muchos problemas dentro de su núcleo, pues que ese núcleo al que él pertenecía había sido el instigador de la muerte del Señor. Además, siendo un noble judío, al tanto de toda la ley ceremonial, él no podía tener contacto con el cuerpo de un muerto, menos con el de un maldito como aquel que había sido colgado en la cruz del madero, en la cruz del Calvario, a riesgo de haber sido considerado como inmundo él por 7 días más. Pero además debemos considerar el odio y desprecio que Pilatos especialmente sentía por los judíos, sobre todo en este momento sensible donde las presiones de esta clase social del pueblo de Israel le había llevado a tomar decisiones aún a pesar del dictamen de su conciencia. Pero José, dice el texto, esperaba el reino de Dios. Esto quiere decir que él sí había entendido la naturaleza de las profecías y del ministerio del Mesías prometido, y por lo tanto veía en Jesús ese cumplimiento. Es notorio el asombro de Pilato cuando se le pide el cuerpo de Jesús para ser sepultado, pues generalmente los crucificados demoraban mucho en morir. El proceso de agonía a veces duraba hasta días inclusive. Pero las horas de tortura previa que le infligieron al Señor habían provocado en él tan cansancio que él ya había definitivamente muerto. Y Pilatos consigue que el centurión, un hombre experto en la guerra, un hombre que no se va a engañar fácilmente, él certificó que efectivamente Jesucristo estaba muerto, que él había fallecido definitivamente, tanto así que sus huesos no fue necesario quebrarlos. Jesús sí había muerto. Y al tomar el cuerpo, envolverlo en una sábana nueva, como dice el texto, ponerle en una tumba cavada, en una cueva, se cumplía con eso también otra profecía en torno a la persona del Señor. Isaías 5, verso 20, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Notemos que en vida y en muerte Jesús es causa de transformación de vidas. El Evangelio tiene tal poder que aún los hombres que no tienen mayores necesidades, como José de Arimatea, se da cuenta que sin Jesús no tiene nada. Y que sus vidas satisfechas y completas carecen de todo si no tiene a Cristo. Esa es una gracia maravillosa que provoca la necesidad en el hombre de ir a Jesús. Además de aquello podemos ver las piadosas mujeres que habían acompañado al Maestro, que le amaban y le servían, a María Magdalena, a María la madre de José, quienes miraban donde ponían al cuerpo del Señor. Cuánto hubiesen deseado ellas honrar a su amado ser querido, como lo hubiese hecho cualquier familia de ese tiempo, pero ya no había espacio, ya no había lugar para hacerlo. Además de esto, demuestra el texto con todo este recorrido que habían suficientes testigos que certificaban la muerte real del Señor Jesús. Tenemos al centurión, tenemos a Pilatos, tenemos a José de Arimatea, tenemos a las mujeres, en fin, una suma de testigos que pueden certificar de que Cristo definitivamente había fallecido. ¿Qué significa esto? Que el Salvador del mundo se había identificado a tal nivel con los que estaba salvando que llega a la misma condición de ellos muriendo. Él está muerto, porque si había de resucitar a los que estaban muertos en delitos y pecados, él mismo también muere. En su rol de Salvador, él debía identificarse a tal nivel con el objeto de su misericordia para ser el sustituto perfecto de ellos, que él se entrega a la muerte.
de que Él permite que su cuerpo sea despojado de vida, para que así también Él luego sea el vencedor sobre todo el enemigo que el hombre tiene, para que sea el vencedor inclusive de la misma muerte, y así ser coronado como Rey absoluto de todo el universo y especialmente el dueño de todos aquellos por los cuales Él murió. Hay muchas victorias que el hombre ha conseguido y que dentro de su contexto quizás son muy significativas, pero que a veces a pesar de ello, estas se diluyen y se olvidan. Pero hay una victoria que es definitiva y que trasciende por la eternidad, y es la que ocurrió en ese domingo de gloria, donde Jesús sella definitivamente su victoria. Los 4 evangelios varían en su forma de relatar los eventos que rodean la resurrección del Señor. En algunos ofrecen detalles que se pueden ir sumando para tener una visión más completa, pero hay un elemento común, que ninguno de ellos relata la resurrección en sí. Cuando hablamos de resurrección, esta palabra deriva del verbo latino resurgere, que es, como lo decíamos en el sermón anterior, una combinación de 2 palabras en nuestro idioma para poder llegar a una en el griego, y que es la suma de nuevo, subir, de nuevo, surgere, subir. Y la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para resurrección también proviene de un sustantivo griego, anastasis, que significa ana, hasta o de nuevo, y stasis, pararse o bien ponerse de pie. Por lo tanto, la palabra significa literalmente eso, levantarse de nuevo, ponerse de pie. Tanto en la literatura antigua y la moderna, la palabra describe a un muerto volviendo a la vida. Sin embargo, cuando se aplica a Cristo, el término adquiere un significado único que solamente se cumple en Él. Y esto es absolutamente esencial, que reconozcamos que la resurrección de Cristo no fue una simple revivificación, aunque eso no ocurre todos los días, pero no era más que eso. En el Antiguo Testamento vemos al hijo de la viuda de Sarepta, al hijo de la Sunamita, que fueron resucitados a la vida por el poder de Dios obrando a través de Elías y Eliseo. En el Nuevo Testamento nos muestra a Lázaro siendo resucitado entre los muertos, a la hija de Jairo, a un niño, a Tabita, a Eutico. Sin embargo, aunque fueron realmente revividos de entre los muertos, ellos volvieron a experimentar la muerte, ellos volvieron a la tumba. En cuanto a Jesucristo, fue única su resurrección, pues el que fue resucitado entre los muertos nunca más vuelve a morir. Como él lo dijo a Juan en la isla de Patmos, yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo para siempre. En su carta a la iglesia de Roma, Pablo expuso esta verdad con mayor claridad, diciendo lo siguiente: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Han pasado ya el día de reposo, y en consecuencia ya eran más de las 6 de la tarde del día sábado. Y allí en ese instante los bazares nuevamente vuelven a abrirse, y esto da la oportunidad para que las mujeres puedan ir a comprar las especies para ellas ya poder dar su homenaje a su amado Señor Jesús. Y entonces, hermanos, vemos de que esas 3 mujeres mencionadas antes en el capítulo 15, verso 40, y 2 de las que se mencionaba en los versículos precedentes, compraron las especias para poder ir a la tumba temprano la mañana al día siguiente, y sin pérdida de tiempo ungir el cuerpo del Señor. Es cierto que José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo en lienzos, habían echado una mezcla de mirra y aloes, pero el cuerpo muerto aún no había sido ungido. Cuando había estado vivo, Jesús ya había sido ungido, pero no después de haber muerto. Además, ya había transcurrido una semana desde que ocurrió el primer ungimiento. Qué hermoso detalle hay en la mención de la constante preocupación de estas mujeres por honrar al Señor. Siempre estuvieron fieles a Él, siempre estuvieron cerca, aún en el monte de la crucifixión, ellas fueron las que estuvieron permanentemente allí acompañando. Allí estuvieron ellas, en el momento de la sepultación también estaban pendientes, esperando ver dónde iban a poner el cuerpo de su Señor, y ahora ellas iban a la tumba con la preocupación. Mire usted este detalle, con este cariño, la preocupación ahora de qué les iba a mover la piedra. Pues todos los hombres que seguían al Señor estaban ocultos.
se habían escondido desde la madrugada del viernes. Y ellas se movilizaban con el fin de dar su último homenaje, su última despedida a su amado, a su Jesús, el que había cambiado sus vidas, el que le había entregado amor como nunca antes los habían recibido. Glorias sean dadas al Señor, porque aquí hay un detalle glorioso. Hay muchas personas que aman al Señor con fidelidad, que aman al Señor con todo su ser y ponen todo su esfuerzo por honrarle. Déjame decirte que en la experiencia de las mujeres hay una verdad maravillosa. No hay fidelidad hacia Dios que Él no corresponda con bendición. Ellas, las mujeres, tuvieron el privilegio. Ellas, las que se arriesgaron a seguir a Jesús hasta la cruz, las que se arriesgaron a seguirlos hasta la tumba, las que se arriesgaron a comprar las especies para ir allá a enfrentar los soldados que estaban de guardia y quizás enfrentar la dificultad de correr la piedra. Esas mujeres que con todas sus debilidades y aún sabiendo de que eran en ese tiempo de la historia miradas como secundarias por la sociedad, ellas están dispuestas a honrar al Señor y el Señor está dispuesto a bendecirlas a ellas con el hermoso privilegio de ser las primeras testigos en presenciar la gloriosa manifestación que existe en la tumba vacía. La piedra que les preocupaba ya estaba removida. Pudieron entrar a la tumba y cuando entraron allí vieron a un joven vestido de largas ropas blancas, el cual se describe en Mateo como un ángel. Y ellas estaban allí, atemorizadas, pero él las recibe con palabras llenas de consuelo, llenas de misericordia y compasión, y les dice: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Espanto hubo en ellas, pues esperaban hacer los últimos homenajes fúnebres a un Jesús que se suponía muerto. Pero ¿serían sus sufridos corazones capaces de creer? Ellas iban con tristeza. Pero el llamado del ángel era para que se regocijara. El Nazareno. Y note ustedes la expresión con la cual el ángel lo llama. Es la mejor forma de expresar la realidad del estado de humillación y de quebrantamiento de Jesús. El Nazareno que fue crucificado. Humillación, quebrantamiento, pero a la vez lleno de autoridad. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Él es ahora el Dios exaltado, lleno de toda autoridad, lleno de todo poder. Él había obedecido, había muerto y había vencido. Bendito sea su nombre. El Salvador fue llevado a la tumba y dejó a la muerte allí, sepultada. Él es el eterno vencedor. Jesús es la sentencia de muerte para la muerte. Por su resurrección podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y si volvió de la muerte, si Él vuelve como un rey vencedor, poderoso, victorioso, sin duda todos pensarían: Él viene a vengarse. Él viene a pagar justamente a los que le traicionaron. Pero Marcos agrega una dulce pincelada de gracia y de misericordia, que aparece solo en su relato, pero que hace de esto algo tan maravillosamente lleno de amor, tan lleno de gracia y misericordia, al mejor estilo de Jesús. El ángel tiene un encargo particular que entregarle a las mujeres. Les dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Si usted se acuerda de Pedro, ¿dónde estaba Pedro escondido, llorando la miseria de ser un traidor? Sin duda el pescador que le había traicionado negándole, después que le había jurado ir hasta la muerte con él, solo podía esperar el desprecio y la condena del maestro. Pero al contrario, las primeras palabras después de la resurrección le mencionan a Él. Él recibía el perdón y el amor y la promesa de un encuentro. Él volverá a estar frente a frente con el Rey Todopoderoso. Cristo, victorioso, lleno de poder, con sus enemigos postrados a sus pies, sigue siendo un Rey de misericordia,
un rey vencedor, lleno de compasión, lleno de amor. Bendito sea su nombre. Él tiene compasión de los suyos, aunque los suyos muchas veces no están a la altura de la gracia que han recibido. Pero su amor no se rinde, su amor no falla. Y sin duda este anciano pescador, al momento en que le está relatando estos eventos al joven Marcos, para que los transcribiera y los dejara registrados como un testimonio del Evangelio, no podía borrar de su corazón. Después de muchos años de su corazón, no podía salir esas expresiones de su Señor. Cuánto le amó, cuánto le amó. Él no podía olvidar cuánto había sido amado por el Señor. Las mujeres llenas de espanto y asombro salen corriendo de la tumba. Algo queda en evidencia cada vez que el Señor hablaba de su resurrección, y es de que la gente no lo tomaba mucho en serio. Cuando hablaba de la señal de Jonás, quizás la gente lo tomaba literalmente, pero no lo veía en el contexto de esta gloria que era completamente inesperada, completamente sorprendente. De hecho, si veían en Jesús al Mesías, su pensamiento en torno a esto no era muy diferente al del común de los judíos. El Mesías es un rey que no muere según ellos. Y si no muere, no es un rey que necesite resucitar. Por eso cuando por fin se cumplen todos los acontecimientos, el escepticismo y el temor se apodera de cada uno de ellos, de aquellos que estuvieron 3 años a su lado y escucharon cada una de sus palabras. Aún hoy nosotros caminamos como si nuestro Señor aún estuviese en la tumba. Pero gloria a Dios, Jesús resucitó. Y esta es la gloria del Evangelio. Anastasis, la resurrección. Este es el sello de la victoria. La epopeya del Salvador no se podía concluir de otra manera. Y esto da certeza que a todos los que han rendido sus vidas y han sido atraídos por el Evangelio, definitivamente pueden estar en paz. Jesús sí es el Salvador, y aún en medio de cualquier prueba, aún frente a la misma muerte, nuestra fe permanece victoriosa porque Él es victorioso, porque Él es el vencedor, y porque Él ha vencido, nosotros también venceremos. Tu fe es una fe victoriosa. Dice Job en el capítulo 19, verso 15 al 20. Del verso 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién podrá derribar este edificio que está construido sobre este fundamento? ¿Quién podrá quitar el sello de la victoria del Evangelio? Cristo está vivo. El Señor ha resucitado. Él está con su pueblo. Él está sentado en su trono. Él nunca ha sido derribado de allí. Él permanece, y aunque este mundo esté en el caos en que está, la victoria es segura porque Cristo vive, y porque Él vive nosotros vivimos, y aunque muramos seguiremos viviendo porque Él es la victoria de la iglesia. Las glorias sean dadas al Señor. La victoria es suya por siempre. Y porque Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos. Por eso, en el contexto de los tiempos que estamos viviendo, ¿quién dice que somos tan especiales que no vamos quizás a estar expuestos a la misma muerte? Nuestro cuerpo es el cuerpo que tiene cualquier otro. Los virus que afectan a uno también nos afectan a nosotros. Pero hay una verdad maravillosa. Que sea lo que sea que se levante, aunque este cuerpo desaparezca, nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor está vivo. Y si Él vive, nosotros vivimos, y con estos ojos le veremos. Con estos ojos glorificados un día, le veremos cara a cara. Oh, bendito sea el Señor. Cuánta gloria hay en este Evangelio. Jesús es la sentencia de muerte para la muerte, la victoria de Cristo sobre la tumba. Le arrancó el aguijón a la muerte. Y como bien dijo el pastor John MacArthur hace un par de días atrás, lo único que puede hacer la muerte a un creyente es entregarlo a Cristo. Es decirle, aquí está tu Hijo. Bendito sea el Señor. Gloria sean dadas al Señor.
Anastasis. Él se puso en pie nuevamente. Él ha resucitado. Él vive. Oremos. Señor, cuántas glorias deben ser dadas a ti. Cuánto debe ser adorado y reconocido. Cuánto debe ser admirado y exaltado. ¿Quién es como tú, Señor, que se humilla al extremo de morir, ser sepultado, para luego levantarse con tal poder? Hoy, Señor, los demonios están en silencio. Hoy, Señor, Satanás está esclavizándose. Y Satanás está derribado. La iglesia está en victoria. Aunque nuestros cuerpos, Señor, se van desgastando, hay un tesoro que nunca pierde su valor. Tú eres la victoria de tu iglesia. En ti esperamos. A ti adoramos. A ti sea la gloria por siempre. El sello de la victoria está en la tumba vacía. Hoy tú ya no estás en una tumba. Tú estás aquí junto a nosotros, en el hogar de cada uno de tus hijos, en los corazones de todo tu pueblo, a través de todo el mundo. Tú estás, tú vives y tú permaneces para siempre. Somos más que victoriosos en tu victoria, Señor. A ti sean dadas las glorias, a ti sea dada la alabanza, a ti sea dada la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Esta palabra llene de fortaleza y consuelo tu corazón. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor,
hemos tenido un hermoso momento juntos en torno a la persona del Señor y que tanto las alabanzas como la exposición de la palabra hayan llenado de gozo y esperanza nuestros corazones. Ya nos estamos despidiendo, pero no quiero dejar pasar este instante sin leer lo siguiente, que sea para nosotros nuestro consuelo, nuestra fortaleza y nuestros deseos mutuos. Números capítulo 6 del verso 24 al 26 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga abundantemente. Las autoridades dicen que estamos entrando a la semana más grave y más difícil de esta crisis que estamos viviendo. Pero tenemos un Dios que bendice a sus hijos y que cumple sus propósitos en ellos. No dejemos de orar por nuestros hermanos que trabajan en los sistemas de salud. No dejemos de orar por nuestros hermanos ancianitos. No dejemos de orar por nuestros hijos. No dejemos de orar por nuestro país, por nuestros gobernantes. No dejemos de orar por cada nación. Somos el pueblo de Dios que tenemos la victoria del Señor. Presentémonos en oración cada día junto a nuestras familias. Convoquemos a nuestros hijos. Reunamos a nuestros seres queridos allí en nuestros hogares y apartemos todo el tiempo que sea necesario para estar invocando al Señor, para estar adorando su nombre, para estar dando testimonio de la luz, de la gracia y la misericordia que hemos recibido del Señor. Este tiempo de crisis nos ha llevado de vuelta a nuestras raíces. La iglesia surgió desde los hogares, desde las casas. Hoy día la iglesia ha vuelto a las casas. Sin duda hay un propósito de Dios en eso. Y confiamos de que Él hará una obra poderosa en nuestras familias. Va a desarmarnos de tanta frivolidad que quizás había consumido tanto nuestro tiempo. Va a devolvernos esas conversaciones en torno a la persona del Señor que quizás ya estaban olvidadas en nuestras mesas. Nuestros hijos serán expuestos al Evangelio, como quizás por mucho tiempo no lo hicimos. Ahora que la diversión ya no es prioritaria, que ya no hay espacio ni tiempo, que no está permitido. Hoy día el Señor nos ha encerrado en nuestros hogares para que allí los altares se vuelvan a encender. Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo. Que la gracia de Dios siga llenando de gozo tu corazón y te sostenga. Dios les bendiga, amada iglesia. Un abrazo para cada uno de ustedes. El Señor ha vencido. Amén.